Vamos a comentar ahora en qué consiste un test de hipótesis unilateral. De nuevo, tendremos que hacer referencia a la relación que guardan las dos hipótesis de nuestro test. En el caso del test de hipótesis unilateral, no nos va a interesar todos los posibles valores que pueda tomar eh, un parámetro, sino solamente aquellos que en un determinado rango de valores nos lleven a contradecir la hipótesis nula. Por eso, en este ejemplo, hemos puesto como que el parámetro z sea mayor que un determinado valor, por lo que en este caso, para continuar con la contradicción entre las dos hipótesis, la hipótesis nula tiene que ser formulada de la siguiente manera: que el valor del parámetro sea igual o bien inferior a ese valor que hemos establecido como investigadores. Hay que decir que en estas circunstancias se podrían plantear otras hipótesis alternativas. Si, por ejemplo, dijéramos que el valor del parámetro fuera inferior al del que hemos establecido, entonces en ese caso tendríamos que modificar el, la formulación de la hipótesis nula en el sentido siguiente. Tendríamos que establecer como valores compatibles con la hipótesis nula el valor z' o cualquiera superior a él. Como vemos, dependiendo de cuál sea el sentido de la hipótesis alternativa que planteemos, así tendremos que reformular nuestra hipótesis nula. Debo advertir que aunque podamos plantear distintas hipótesis alternativas en cada test, únicamente podemos comparar la hipótesis nula con una de las hipótesis alternativas, ya sea la que yo he llamado aquí H1 o bien otra que llamásemos H2, pero nunca podemos hacer una comparación múltiple o nunca podemos comparar esta hipótesis nula con cualquiera de las hipótesis alternativas, puesto que entraríamos en una contradicción. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginemos que un profesor quiere hacer una campaña entre sus estudiantes para conseguir reducir la proporción de estudiantes que fuman habitualmente. Para ello plantea la elaboración de una campaña educativa con folletos, anuncios, etc. Su objetivo es conseguir que la proporción de personas que fuman en esa clase sea inferior al 15%. Para eso va a hacer un estudio en el que va a investigar quién de esa clase sigue fumando después de la campaña. Para ello toma una muestra de estudiantes y los entrevista y le pregunta acerca de sus hábitos de consumo. Para ello hace un estudio en una muestra de estudiantes a los que pregunta sobre sus hábitos de consumo de tabaco. Las hipótesis que cabe formular en este caso son, en primer lugar, lo que nos interesa, y es que la proporción de fumadores sea inferior al 15%, porque si no habríamos fracasado en nuestro objetivo inicial, y por lo tanto la hipótesis nula debe ser la opuesta y se formulará como que la proporción de fumadores en esa clase es igual o superior al 15%. Por lo tanto, en este caso, la región crítica queda limitada solamente a una de las partes de la distribución muestral, ¿eh? Que en este caso, dado que la hipótesis alternativa es que la proporción sea inferior al 15%, quedará en la parte inferior de la distribución. En este caso, este área concentra todo el nivel de significación establecido, a diferencia de lo que ocurría en el caso de la hipótesis bilateral.
Si la hipótesis alternativa hubiera sido otra, en el sentido de que tomase un valor igual o superior a un determinado porcentaje, por ejemplo, entonces en este caso la región crítica debería quedar en este extremo superior. Por eso, como el nivel de significación se concentra únicamente en una zona, es por lo que también a los test de hipótesis unilaterales se les llama test de una cola.